Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo vivo de Carta Política. Vamos a estar analizando el reciente veredicto contra Cristina Fernández de Kirchner, que se acaba de conocer, que ha sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua. Vamos a estar viendo un poco las consecuencias que puede tener este fallo, vamos a analizar el impacto que obviamente va a tener sobre la política argentina por tratarse, sí, de la figura política más poderosa del país. Y bueno, nos acompaña Carolina Dávila, politóloga y periodista acreditada en el Congreso de la Nación. ¿Cómo te encontrás, Caro? Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, Feli? Muchas gracias por esta comunicación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y un día movido, te digo, porque recién acaba de renunciar el asesor del presidente, con todo el tema implicado, ¿no? Que conocíamos del lado escondido, con el tema de los medios de comunicación y los jueces, así que te digo que un día bastante movido a nivel político. Sí, la verdad no podía ser de otra forma. Y bueno, muchos de los que nos van a ver no son argentinos, así que si pudieras resumir brevemente el fallo para los que no conocen la situación, yo mientras voy a cerrar la ventana por el ruido. Dale, dale, no hay problema. Bueno, esta causa comenzó hace 3 años y medio, que además hay 7 acusados, además de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y justamente hay dos cuestiones centrales acá que me parecen fundamentales. Uno es que la condena hacia la vicepresidenta es por la administración fraudulenta y defraudación al Estado, no por ser jefa de una asociación ilícita, que es sobre lo que se recalcaba desde la Fiscalía, que pedía 12 años de prisión para la vicepresidenta y finalmente se conoció que fueron 6 años, que son 6 años de prisión, todavía no efectiva, porque hay que destacar que ella va a apelar, esto va a seguir rumbo judicial, ¿no? Camino a la Corte Suprema de Justicia. Una próxima instancia va a ser casación, y allí va a ser la Corte Suprema de Justicia quien finalmente va a dictaminar si ella queda absuelta o si esta condena queda firme. Y además otra cosa que me pareció fundamental en esta causa es que es la primera vez, porque ella transita otras causas judiciales, ¿no? También estuvo hasta procesada, no llegó a estar condenada, es la primera condena que tiene en una de sus causas judiciales, y es todo un acontecimiento político, porque sabemos que en la Argentina esto no ocurre con los dirigentes políticos, ya sea de un lado o del otro lado. Mauricio Macri también enfrentó causas judiciales y fue sobreseído, y en este caso es la primera vez que la vicepresidenta enfrenta esta causa. Genera, por un lado, repercusión política, tanto en el oficialismo como en la oposición, y te digo que a nivel internacional, porque ya hay varios dirigentes políticos que en sus cuentas de Twitter se están solidarizándose con la vicepresidenta. Así que es un impacto político no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, no podía ser de otra forma, ha polarizado a gran parte de la región. Tenemos mensajes de políticos tanto, bueno, celebrando el fallo como una victoria para la justicia o condenándolo como un triunfo del lawfare, como también se le ha llamado. Y bueno, y ya repasando el impacto político que pueda tener este fallo, por lo menos en lo inmediato, ¿qué pensás que pueda suceder? ¿Qué estamos viendo ahora mismo? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses en la arena política del país para vos? Bueno, primero el discurso de la vicepresidenta anunciando que no va a ser candidata el próximo año. Esto me parece central porque se estaba dando todo este operativo clamor por parte de la Cámpora y las agrupaciones tanto más del núcleo duro del kirchnerismo. Y bueno, Cristina ha dejado de lado esto, y es la primera vez también que ella adelanta durante tanto tiempo su posible candidatura o no. En este caso no va a ser candidata. Ella dice que cuando termine su mandato se va a su casa y que si la quieren meter presa, que la metan presa. De hecho, va dirigido también hacia uno de los empresarios más importantes, que es Héctor Mañeto, y eso es lo que hace en su discurso, ¿no? De la defensa luego de conocer la condena hacia ella. Así que me parece que ya el decir que ella no va a ser candidata es la primera repercusión política, porque además te hace un giro, te corre de la escena política la condena, y ya estamos hablando quién va a ser candidato en el oficialismo, ¿no? Aparece Sergio Massa, aparece qué va a pasar con Alberto Fernández, pero creo que esto es lo primero. Y después del lado de la oposición, bueno, veníamos viendo, ¿no? Las repercusiones que había en cuanto
a esta reunión que se dio en el sur entre medios, el medio Clarín, también entre jueces y dirigentes políticos del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay como te diría, un aumento de la grieta, porque se están tirando con causas judiciales, es decir, bueno, ustedes se juntaron con estos jueces, y después el tema de lo de Cristina, ¿no? Cómo cambia el giro en esta causa y cómo saca de la escena política esa condena y la lleva a la arena de las próximas elecciones. Por lo cual te digo que puede ser que esta decisión judicial lo que posibilite es una grieta más profunda para el próximo año, una sociedad totalmente polarizada. La vamos a ver en unos meses, ¿no? Cuando se empiecen a cerrar las candidaturas, pero me parece central que desde el lado del oficialismo, bueno, van a estar todos detrás de ella, sobre todo los movimientos que la apoyan, y vamos a ver también qué pasa con Máximo Kirchner, porque esto es una incógnita, si va a ser candidato o no en la provincia de Buenos Aires, y cómo va a respaldar a su madre frente a esta condena. Así que va a generar o a seguir generando repercusiones dentro de ese espacio y también en otros espacios. ¿Es posible que Cristina revierta su decisión de no presentarse? Lo digo porque se ha dado en otros contextos que se ha declarado con muchísima anticipación que no se va a hacer candidato a algo y bueno, finalmente uno se da la vuelta atrás. Y en ese sentido yo quisiera que repasáramos un poco, porque es algo que me han llovido las preguntas al respecto, sobre cómo quedaría su situación política, bueno, ante la inhabilitación, dado que esta no quedó firme, ella de todas formas podría ser candidata en 2023, ¿no? Si revirtiera su decisión anunciada. Sí, efectivamente, ella puede ser candidata el próximo año sin ninguna lugar a dudas, porque además esta condena no es firme, por lo cual falta todo un proceso judicial, que falta casación y la corte, y tampoco hay tiempos judiciales, sabemos que la justicia es muy lenta, entonces de acá a que llegue esa condena firme, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Sí o sí, Cristina puede tranquilamente postularse el próximo año, y te diría que yo sí dejaría la puerta abierta de una posible candidatura, más allá de que ella dice, por lo menos afirmó en el día de hoy que no va a ser candidata el próximo año, yo no estaría tan segura, porque creo que primero es una estrategia discursiva para cambiar el eje o el foco de esa condena, y por otro lado me parece crucial porque es un mensaje también a la oposición, dice, bueno, yo me corro y ustedes vean qué hacen el próximo año, ¿no? O qué hace Mauricio Macri, que todavía no se sabe qué va a hacer. Entonces, yo dejaría esa puerta abierta de Cristina candidata, sí, es posible que pueda llegar a suceder, no lo cerraría, y por otro lado no hay ningún impedimento que diga que Cristina el año que viene no pueda ser candidata a lo que ella quiera, ¿no? Porque también se hablaba de una candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que abre el juego, más allá de cerrar lo que puede ser una lectura, decir, bueno, yo me corro de la escena política y los dejo a ustedes, pero me parece que este no es el caso. Yo a Cristina no la veo corriéndose, si bien lo hizo en el 2015, ella no fue candidata, pero bueno, después eligió a sus candidatos, y de hecho fue candidata a vicepresidenta y es la actual vicepresidenta. Entonces, yo no subestimaría tanto el que Cristina se corra de la política en este momento. Sí, es muy probable que alguna intervención tenga entonces el año que viene, por no decir que es lo más probable, lo más obvio en ese sentido. Bueno, y respecto a su respuesta, que ya la habías mencionado antes, ¿cómo analizarías la respuesta de Cristina respecto al fallo, más allá de su anuncio de que no va a ser candidata? ¿Qué otras cosas importantes nos ha dejado el discurso posterior al fallo? Bueno, hay varias aristas acá para analizar. Por un lado, ella siempre lo que hace es correr el discurso. ¿Por qué? Porque no se centra únicamente en las pruebas que se tienen o no en torno a su acusación. Ella no hace una defensa en cuanto a las medidas probatorias, sino en cuanto al discurso político. Entonces ella dice, bueno, me quieren proscribir, esta sentencia ya estaba escrita desde mucho antes que sucediera, y ella cree que es toda una maraña judicial justamente para perjudicarla, porque es la líder de un espacio político que hoy gobierna, y te diría que es, quieras o no, una de las personalidades más importantes y destacadas durante todos estos últimos años, más allá de
si es querida o no es querida, y la grieta política, pero esto no la corre a un lado en ese sentido. Y por otro lado, más allá de que ella dice yo no voy a ser candidata, primero comienza su discurso de una manera muy tranquila. Uno diría, bueno, acabaste de ser condenada a 6 años de prisión. Y ella lo toma muy natural porque ella ya se lo esperaba, ya lo veía venir, de hecho, ese discurso ya estaba armado. Y por otro lado, después sí aumentó la voz justamente porque confrontaba no solamente contra los medios de comunicación, sino también contra el Poder Judicial, y hace poco ella daba discursos políticos en contra de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente va a ser ella la que decida si esta condena va a ser firme y a partir de allí qué medidas se van a tomar. Por otro lado, hay que tener en cuenta la edad de Cristina Fernández de Kirchner, que no sería una prisión en una cárcel común, sino que lo más probable es que sea una prisión domiciliaria. Así que habrá que ver cómo avanza esto, pero sin duda que genera un revuelo político al interior de la coalición de gobierno, sí, como la principal líder en este momento, no el presidente de la nación, sino ella. Y por otro lado, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cómo va a tomar este capital político, cómo lo va a llevar a su territorio para que justamente su candidatura o las candidaturas que sean el próximo año sean competitivas? Y hay que ver qué pasa con Cristina. Yo la verdad no dejaría de lado esa candidatura porque va a aparecer la Cámpora como otro movimiento central apoyándola y sin lugar a dudas que van a querer que sea ella la candidata. Así que estaremos a la expectativa, pero esto recién comienza, no hay nada dicho aún y faltan 2 instancias judiciales más que bueno, todavía no conocemos cuándo se va a dar eso. Sí, el 9 de marzo el juez dijo que se va a conocer los fundamentos de la condena, que esto no se dio en el día de hoy, solamente cuántos van a ser los años para cada uno de los acusados. Fíjate que ella fue absuelta en cuanto a ser jefa de la asociación ilícita, y después también Julio Devido. Esto llama mucho la atención, ¿no? Porque Julio Devido era el ministro de Planificación, y en ese momento se la condenaba a ella por las irregularidades en la obra pública. Entonces, ¿cómo puede ser que un ministro de Planificación no sepa desde la presidencia sí o sí tenía que pasar por el ministerio? Así que eso también te digo que llama bastante la atención. Ciertamente, y bueno, ya para la recta final, la verdad que lo hicimos breve, pero era para tocarlo más o menos por encima, ¿no? Porque hablamos de un día con mucho revuelo, con muchos... Y muchas gracias por acceder en tan poco tiempo, Caro, te paso. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, no, también me gustaría tocar el tema del discurso que dio Alberto Fernández, las intervenciones que tuvo Alberto Fernández respecto a esta cuestión. ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, Alberto Fernández, como también es abogado de Cristina, pero Alberto siempre va más por el lado judicial. Él siempre tiene, como es docente también de la UBA, creo que se enmarca el discurso político desde ese lugar, ¿no? Dando los fundamentos, habla sobre las cuestiones más jurídicas. Cristina no se mete tanto en ese terreno, sino que su discurso es más político. Pero Alberto Fernández, sin lugar a dudas, lo corre a él de la gestión de gobierno, porque conocimos el índice de pobreza, estamos conociendo los índices de inflación, la economía no se sabe qué va a pasar, y esto también lo favorece a Alberto Fernández, porque salimos de hablar de su gestión y empezamos a hablar de Cristina otra vez, como sucedió cuando pasó lo del atentado frente a su casa. Entonces, a Alberto le conviene que se esté hablando de esto en este momento y correrlo a él de todo lo que está pasando en cuanto a la gestión de gobierno. Y después el apoyo sí, y de varios gobernadores peronistas lo mismo. De hecho, sacaron un comunicado, el PJ bonaerense apoyando y que se mantienen en estado de alerta. Por el momento no va a pasar nada. Alberto, bueno, seguirá gestionando su último año que le queda como presidente de la nación, pero en cuanto al apoyo a Cristina, es más lo discursivo, porque hasta ahora tampoco vimos ninguna foto de ellos dos. Veremos si pasa, a lo mejor durante este fin de semana largo se juntan y hay una foto del presidente, que sería, desde la parte de la comunicación política, quizás es lo más efectivo que podría hacerse, más allá de un tuit o una declaración en un medio de comunicación. Así que veremos si el presidente se reúne con la vicepresidenta y finalmente tenemos esa foto que cerraría el apoyo más que nada, pero
esto lo beneficia a Alberto desde de cuanto a la gestión y cuanto a la economía. Y habrá que ver también qué pasa con Sergio Massa, como decía antes, ¿no? ¿Cuál va a ser su rol en todo esto? No podríamos entonces descartar completamente a Alberto Fernández, a pesar de los últimos 3 años, a pesar de todo. Te diría que más allá de las ambiciones que él pueda tener, desde el núcleo duro no sé si lo van a dejar presentarse. Creo que todo va a estar más enfocado quizás a Sergio Massa. Yo no veo una interna entre Sergio Massa, Cristina y Alberto. La verdad que me cuesta ver una interna entre ellos tres. No lo considero muy viable. Sí, una candidatura... Exactamente. Yo quizás más una candidatura de Cristina o de Sergio Massa. Yo Alberto no lo veo yendo por la reelección porque primero hay que ver cómo termina su gobierno, si puede revertir ciertas cuestiones económicas, y por otro lado me parece que no tiene el liderazgo político para él ser el centro y llevar a cabo una reelección. Tampoco no va a quedar con mucho poder más allá de ocupar el cargo de presidente, así que lo veo muy poco viable eso. Sí, la verdad, interesante, ¿no? Como ocupa el cargo de presidente y no tiene liderazgo político, y como Cristina asegura que no se va a presentar a ningún cargo, pero continúa siendo el centro de atención del país. Y bueno, nos queda un año todavía, nos falta, y un par de meses en realidad para lo que van a ser las elecciones. Sí. Nada, queda mucho por preguntar y mucho por hablar, pero bueno, ya para cerrar, alguna reflexión, algo que quieras comentar, Caro. Bueno, sin duda alguna que no es un hecho más dentro de la política nacional. Sabemos que la política es muy dinámica, es muy cambiante. Sí, considero que esto es un acontecimiento relevante para un mensaje a la sociedad sobre todo, porque esto es lo que se estaba esperando, más allá de Cristina no culpable, pero creo que la señal política del Poder Judicial, que es el que hoy está está perjudicando, y no solamente eso, porque lo que se ve es que dentro del Poder Judicial también se juntan con dirigentes de la oposición. Entonces, duda alguna, esto está implicado. Se da lo que es la judicial, no sé la palabra ahora, pero es el entramado político, claro, de la política justamente, y esto pasa también en el Congreso de la Nación, cuando vemos que se hacen juicios políticos a diferentes dirigentes. Entonces, sin lugar a dudas que no es un hecho más, es un acontecimiento muy importante que marca un antes y un después, y sobre todo en la Argentina, que muy pocas veces se ve que la justicia dé una señal hacia los altos funcionarios, y esto solamente sucedió con Carlos Menem, más allá de que hay otras cuestiones, como decíamos antes, Mauricio Macri también, que después fue sobreseído, pero es la primera vez que Cristina es condenada en una causa y tiene muchísimas causas más por delante. Así que veremos cómo continúa esto, cuál va a ser el rol de la oposición y cómo ahora, a partir de esto, se va a cohesionar la dirigencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los funcionarios que estén al lado de Cristina? Y sin lugar a dudas, ¿qué papel va a tomar la sociedad? Porque la sociedad está dividida y creo que este hecho va a dividirla aún más. Muchas gracias, Caro. Te molesto con una última. ¿Crees que pueda haber alguna consecuencia como protestas, manifestaciones, etcétera? ¿Ya se está viendo algo de eso? Sí, ya se está viendo, hay concentraciones a favor y en contra, porque apenas se escuchó la condena de la vicepresidenta, pasaban autos, por lo menos desde mi casa se escuchaban autos que tocaban bocina y que festejaban, así que imagínate que va a haber de ambos lados. No, esperemos que no haya una cuestión de violencia política, que esto pase a mayores, ¿no? Que no haya una violencia en las calles, pero sin lugar a dudas que sí va a haber una manifestación. Hay movimientos sociales que ya quieren salir a manifestarse, de hecho lo vimos en el día de hoy. Cristina había pedido que no se haga, porque bueno, ella lo que quiere es que todo sea en tono pacífico, pero seguramente vamos a ver qué pasa. Además, esto sucede, siempre uno estudia el hecho social dentro de lo que es el contexto, ¿no? Estamos casi en un fin de semana largo, juega la Argentina el viernes en el Mundial, en cuartos de final, entonces también te tapa todos estos hechos. Hoy hablamos de Cristina, mañana quizás también, pero ya el jueves estamos hablando de otra cosa.
Así que vamos a ver cómo se da esto, pero sin lugar a dudas que cuánto puede durar, 2, 3 días, y después hay que ver si vuelve a estar en la agenda central la condena después del fin de semana largo o después del partido de Argentina. Exactamente. 2 argentinos en un vivo de Instagram, no podía no mencionarse el partido. Fundamental, porque es todo lo que está en agenda. Diciembre, bueno, en este año particular el Mundial, pero sin lugar a dudas se decía que el Mundial iba a tapar todo. Bueno, evidentemente no tapó todo por lo visto. No, no pudo tapar todo, pero bueno, siempre juega un papel. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, y en definitiva, muchas gracias, Caro, de nuevo por aceptar la invitación. No, gracias a usted como siempre. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista, este nuevo vivo de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o seguirnos acá como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo esta entrevista en un par de horas y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.